día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos falta un punto por explicar, el apartado sobre el bautismo del Señor, sobre el bautismo de Jesús. Ayer explicábamos el punto 535 y 536 y nos falta el tercero, 537. Bien, como este tercer punto, y quisiéramos pues dedicar íntegramente el programa de hoy también al bautismo, como este tercer punto es breve, aprovecho el programa para hacer también una pequeña incursión por el libro, por el primer capítulo del libro de Jesús de Nazaret que Benedicto XVI publicó en el año 2007, y en el primero de sus libros sobre Jesús de Nazaret, el primer capítulo precisamente está dedicado al bautismo de Jesús en el río Jordán. Y hace afirmaciones muy interesantes que pienso que pueden complementar pues estas explicaciones que hemos venido dando sobre el misterio de fe que se encierra en este acontecimiento. ¿Cuáles son? Así voy a también leer algunas de las frases principales que dice el Papa en su libro. Vamos a ver, ¿cuáles son las aportaciones principales que hace el Papa al comentar el bautismo de Jesús en el río Jordán? Él, lógicamente, lo va comentando de los distintos evangelios, porque hay que decir que estamos hablando de un episodio que aparece en los 4 evangelios de una forma u otra. En el Evangelio de San Juan no aparece de una manera explícita el hecho, pero sí hay una referencia a las palabras de Juan Bautista que dice: he visto cómo se posó sobre Jesús la paloma, etcétera. Bien, o sea, que es decir que es un hecho, un acontecimiento narrado en los 4 evangelios, lo cual le da pues una gran importancia, una gran centralidad. Benedicto XVI en su libro dice que existe la posibilidad de que Juan el Bautista estuviese ligado a los esenios que los hemos conocido por esos hallazgos que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial en las famosas cuevas del Qumran. Sabemos que teníamos noticia por una cierta literatura de la existencia de esas comunidades llamadas de los esenios, pero el hallazgo en el año 1948, si no me equivoco, de las cuevas del Qumran, pues permitió saber que allí existían comunidades monásticas donde también había, además de personas con esa consagración, también había convivencia de familias. O sea, por una parte eran comunidades monásticas, pero también había familias que convivían de una manera comunitaria y estaban como apartadas de la vida de Israel, queriendo conservar o queriendo preservar el espíritu de la espera de la llegada del Salvador. Se caracterizaban por tener muchas abluciones litúrgicas. Abluciones me refiero a la utilización del agua como un signo, como un rito de purificación interior. En las comunidades de los esenios existían como piscinas de inmersión, existían muchos ritos relacionados con la purificación a través del agua. Tenían rezos en común, pero se caracterizaban en gran medida por esas abluciones litúrgicas. Baños rituales, el baño en el agua. Allí tenemos excavaciones de cómo eran esa especie de piscinas que ellos utilizaban con un sentido de purificación, etcétera. Bueno, dice Benedicto XVI en su libro de Teología de Jesús de Nazaret que es posible que Juan Bautista viniese de ese contexto. Es posible. En cualquier caso, a nosotros lo que nos importa es la novedad de que Juan el Bautista presenta un bautismo, presenta ese signo con el agua, que está ligado en primer lugar a la renovación en el pensar y en el actuar. Porque dice, convertíos, comenzad una vida nueva. Hay una gran relación entre el cambio de vida que Juan Bautista pide en el bautismo y la forma en la que Jesús comienza la predicación del reino de los cielos. Convertíos y crece en el Evangelio.
También el bautismo de Juan Bautista, además de estar ligado a la renovación del pensar y el actuar, también está vinculado al anuncio del juicio de Dios. Preparaos para el juicio de Dios. Y también está ligado el bautismo de Juan Bautista al anuncio de la llegada del esperado de Israel. Es un bautismo para preparar el camino. En Marcos 1:2 dice: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. O sea que había una conciencia muy clara de que había que preparar el camino. Y bueno, y como digo, pues Juan Bautista, dentro de esa espiritualidad de Israel, pues parece ser como el resto de Israel que espera su llegada. Había una gran expectación y se puede decir que, bueno, pues por fin había un profeta cuya vida santa le acreditaba como tal, y Juan Bautista era un hombre considerado como santo por el testimonio de su vida, por la forma en la que él vivía, y así es considerado. Bien, pero hay una clara, al mismo tiempo que es una clara introducción a Jesucristo, hay una clara diferencia, ¿no? Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El propio Juan Bautista está subrayando el hecho de que va a haber una diferencia esencial entre Él y entre el bautismo de Jesucristo. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El bautismo de Juan es un bautismo que significa, pero todavía no realiza. Sin embargo, el bautismo de Jesucristo es un bautismo que dona el don del Espíritu Santo. Otro detalle interesante, y que también señala el Papa Benedicto XVI en su libro, el hecho de que Juan pida la confesión de los pecados para recibir ese bautismo. A los que se acercaban allí les dice: confesad vuestros pecados. Es un signo, por lo tanto, el signo de la confesión de los pecados, un signo de humildad, de despojamiento del hombre viejo ligado al bautismo. Y digamos la simbología que tiene la confesión de los pecados unida a meterse en el agua, porque fijaros que allí uno confesaba en voz alta sus pecados y se metía en el agua. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bien, la inmersión en el agua, recuerda Benedicto XVI en su libro, es una evocación del agua como el lugar, como los océanos amenazantes que están como, de alguna manera, bueno, pues fijaros lo que es un tsunami, etcétera, ¿no? Están como amenazando de tapar la tierra, ¿no? El agua que amenaza de tapar la tierra, lo que fue el diluvio universal. El agua, por lo tanto, tiene una simbología destructora. Bueno, confesar los pecados en voz alta y meterse en el agua es un significado de enterrar en el agua destructora nuestros pecados, para salir de ellos, ¿no? Y dice Benedicto XVI que claro, que el agua tiene un doble significado. Por una parte, los océanos han tenido en el Antiguo Testamento la imagen de el agua amenazante, pero los ríos han sido imagen de el agua vivificante, como el río Nilo o el río Jordán, que en sus crecidas, en la crecida del Nilo, del Jordán, hacen fecunda, ¿no?, las riberas del río. O sea que, por lo tanto, después de confesar en voz alta los pecados, Juan Bautista invitaba a adentrarse en el agua para que quedasen enterrados los pecados, para que de allí saliese, renaciese un hombre nuevo. Son signos que Juan Bautista hace, que sólo van a tener cumplimiento cuando este bautismo no sea solo bautismo de agua, sino sea bautismo de Espíritu Santo y de fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Pero es muy interesante ver cómo
así como en el caso de la Eucaristía. Jesús instituyó la Eucaristía en un contexto de la cena judía, de la celebración de la Pascua, de la huida de Egipto. También Jesucristo instituye el sacramento del bautismo partiendo ya de una sensibilidad de lo que era el significado del agua que Juan Bautista había introducido, y posiblemente Juan Bautista había nacido en esas comunidades de los esenios que tenían también todo un ritual de la ablución con el agua, la purificación interior, etcétera. ¿Bien? O sea, Jesucristo, no olvidemos que Él viene a dar como pleno cumplimiento a la esperanza de Israel. Y es muy difícil entender a Jesucristo sin conocer el Antiguo Testamento y sin conocer el contexto cultural y religioso del pueblo de Israel. Bueno, sigue adelante, ¿no?, en el libro de Benedicto XVI. Bien, aparece Jesucristo. Y el libro del Papa hace una interesante reflexión sobre ese forcejeo que lo recoge el Evangelio de San Mateo, ese forcejeo entre Juan Bautista y Jesús. Ese forcejeo, me refiero que Juan Bautista le dice: soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Él se resiste a tal cosa, ¿no? Y Jesús le dice: déjalo ahora, déjalo por ahora. Está bien que cumplamos así toda justicia. Y entonces Juan le permitió bautizarle. Pero vamos a ver, es que es muy interesante. El Papa verdaderamente es un gran exégeta. Yo cuando leo unos textos suyos, también homilías, pero sus libros, uno se admira profundamente de su capacidad de leer la Escritura y relacionarla con otros textos y ver esa mirada desde la tradición de la Iglesia a la Escritura, ¿no?, tan rica. Este forcejeo, soy yo el que necesito que me bautices y cómo tú pretendes que te bautice yo, ¿no nos recuerda acaso? ¿No nos recuerda ese forcejeo que también tuvo Jesús con Pedro cuando él se disponía a hacer en la institución de la Eucaristía? Se disponía a hacer el lavatorio de los pies y Pedro le dice: ¿lavarme los pies tú a mí? Tú no me lavarás los pies a mí. Y entonces le dice Jesús: si no te lavo yo a ti los pies, no tienes parte conmigo. Entonces dice: no, pues entonces no solo los pies, sino los pies y la cabeza, le dice Pedro, ¿no? Es curioso la similitud entre este forcejeo que hay entre Juan Bautista, que no entiende que Jesús vaya a ser bautizado por él, y ese Pedro que no entiende que Jesús le vaya a limpiar los pies. Dice: pero si sería yo el que tengo que limpiarle los pies a Jesús, si sería Jesús el que tiene que bautizarme a mí, ¿no? Hay una similitud verdaderamente elocuente, porque es como si se estuviese diciendo: para que tú seas mendigo, para que tú mendigues la gracia, primero te la mendiga Dios a ti. Algo así como pasó con la samaritana, que para que la samaritana llegase a pedirle a Jesús: dame de beber, dame de ese agua, primero Jesús empezó diciéndole a la samaritana: dame de beber. Le empezó él diciéndoselo para enseñarle a ella a pedirlo. Es curioso, digamos, la pedagogía de la humildad, del abajamiento, de la kenosis que tiene Jesucristo en su forma de actuar. Él, haciéndose como de alguna manera portador o queriendo enseñar a los hombres a ser humildes y pedir la gracia, le dice a Juan Bautista: bautízame, cuando es obvio que él no lo necesitaba, Él no necesitaba que le perdonasen ningún pecado, ni él necesitaba que le hiciesen hijo de Dios, que lo era por naturaleza. Igual que tampoco Jesús, él no necesitaba el agua de aquella mujer, era ella la que necesitaba el agua de Jesús, pero él comienza pidiéndolo, porque él es
un maestro en cada momento nos está enseñando a pedir. Bueno, ese detalle que me parece muy aleccionador. En segundo lugar, el Papa, Benedicto XVI, en ese libro personal, que no es un libro magisterial, que es un libro de teología personal, pero obviamente no, pues tiene pues una gran autoridad al estar escrito por él, subraya la respuesta que le da Jesús a Juan Bautista en ese forcejeo. Dice: déjalo por ahora, déjalo ahora. Está bien que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan lo permitió. Y dice el Papa que es curioso ese déjalo ahora o por ahora, que en griego dice arti, déjalo por ahora. Le llama la atención a Benedicto XVI ese término, porque obviamente ese por ahora está contrapuesto a que llegará el momento de la gloria. Este Cristo que ahora se pone de rodillas delante de ti, Pedro, y te lava los pies. Este Cristo que ahora se pone ante Juan Bautista y le pide que le bautice él a Jesús, pues será él obviamente el que será servido por todos y será adorado por nosotros en la gloria, y será de él del quien recibamos la gracia. O sea, es como decir, ahora en este momento Dios ha querido tener esta forma de humilde de presentarse ante nosotros, ha venido, digamos, humillado, pero un día vendrá en gloria. O sea, la diferencia entre las dos venidas de Jesucristo es que la primera ha venido oculto, en humildad, pero la segunda venida será en gloria. Por eso dice, déjalo por ahora. Está bien que cumplamos así toda justicia. Pero la siguiente venida, la venida definitiva de Cristo, será en gloria, y entonces Él no ocultará su divinidad. Ahora sí la ha ocultado en la encarnación, en ese momento de comunicar el reino de Dios a nosotros. Ha querido ocultarse, no hacer alarde de su categoría de Dios. Déjalo por ahora. Y así subraya Benedicto XVI esa expresión misteriosa. Además de subrayar también este otro término, déjalo ahora, está bien que cumplamos así toda justicia. Dice Benedicto XVI que ese término justicia es la respuesta del hombre a la Torá, a la voluntad de Dios. Es decir, la justicia es el sí incondicional del hombre a la voluntad de Dios. Es decir, es la santidad. Está bien que cumplamos así toda justicia. Está bien, de esta manera digo yo que sí a la llamada de Dios, digo yo que sí a la voluntad de Dios de reparar los pecados de toda. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.